Bueno, bienvenidos a este nuevo video, en el cual trabajaremos lenguaje y verificación, el camino del positivismo lógico. Con este video comenzamos la segunda unidad de nuestro curso sobre filosofía de las ciencias sociales y humanas. En esta segunda unidad trabajaremos sobre discusiones sobre las ciencias, el método y la verdad. Esta segunda unidad está compuesta por 4 subcapítulos. Este es el primero de ellos. El siguiente será el capítulo que tratará sobre Karl Popper, sobre el racionalismo crítico. El tercero será sobre quienes han sido llamados como post-empiristas o la historización de la ciencia, y hablaremos ahí de Thomas Kuhn, de Imre Lakatos y de Paul Feyerabend. Y finalmente terminaremos esta segunda unidad con las propuestas deconstructivistas del postestructuralismo. En estos 4 subcapítulos recorreremos este tipo de debates sobre la ciencia, el método y la verdad, y veremos cómo cada uno de ellos, cómo cada uno de estos caminos tiene una apuesta diferente. Veremos hoy entonces la apuesta por el lenguaje y la verificación, que veremos que es más apropiadamente lenguaje y contrastación. Como en otras ocasiones, les recomiendo algunos referentes para que amplíen este tipo de reflexiones. El primero de ellos es supremamente importante, básicamente el manifiesto de inauguración del Círculo de Viena, la concepción científica del mundo, escrita por Otto Neurath, Hans Hahn y Rudolf Carnap. A.J. Ayer tiene una entrevista que le hacen, es como de 30 minutos, 40 minutos, la pueden encontrar fácilmente en las redes. Tiene el nombre de Unlogical Positivism and Its Legacy, como el positivismo lógico, sobre el positivismo lógico y su legado. Ahí Ayer, que fue un importante referente también en el Círculo de Viena, en el positivismo lógico, habla sobre su experiencia en este grupo y a qué es a lo que iban y cuáles eran sus proyectos y por qué estaban haciendo lo que hacían. Otro de los referentes bibliográficos que los invito a revisar es el libro de los profesores Luis Guerrero Martínez y Alejandro Cavalazzi, el libro La filosofía del siglo XX, un mapa bibliográfico. Esto es un libro que toca diferentes autores, en realidad toma los libros más influyentes de la filosofía en el siglo XX y presenta no solamente el libro, sino también el autor. En este texto de Luis Guerrero y Alejandro Cavalazzi hay mucha presencia de esta línea del positivismo lógico. Hay una clara referencia a los antecedentes y a los autores que conforman este grupo. Y finalmente el artículo del profesor Ricardo Gómez, titulado Otto Neurath, como lo quieran pronunciar, Lenguaje, Ciencia y Valores, la incidencia de lo político. Otto Neurath, como ven, fue también uno de los autores de ese manifiesto de la concepción científica del mundo. Este es un autor bastante particular, un poco diferente a los otros colegas que tenía en el Círculo de Viena, porque tenía un interés muy claro sobre asuntos que podríamos llamar sociológicos, unos asuntos que no hacían tanto parte de los intereses centrales o primarios del resto de las personas del Círculo de Viena. Veremos cómo él es el que más claramente lleva estos asuntos de las ciencias sociales y humanas como a cabo en este tipo de áreas, en este tipo de formas de abordaje.
Así como en otras veces hablemos primero de unas ideas clave, unas ideas para comenzar a acercarnos a este gran mundo. Lo primero que hay que decir es que el positivismo lógico no es un sistema, sino que es un método, es una forma de proceder, es una forma de actuar, es una forma de enfrentar los problemas filosóficos, es una forma de entender la filosofía de una forma diferente, y esa forma diferente es entender la filosofía como el camino para clarificar o dilucidar las preposiciones más genéricas sobre el mundo y eliminar la confusión generada por el idealismo. El idealismo entonces es uno de estos principales enemigos o opositores contrarios del positivismo lógico. Ese idealismo lo que había hecho era construir un montón de nociones previas, de intentos de respuesta sobre el mundo, sobre la realidad, pero desde el Círculo de Viena los veían como palabrerías y confusiones. No estaban clarificando y siendo precisos y claros, no estaban argumentando de forma clara y precisa, haciendo uso de un lenguaje exacto y preciso, sino que estaban haciendo gran uso, por ejemplo, de metáforas o de analogías o de estrategias del lenguaje que para las personas del Círculo de Viena eran bastante cuestionables, hacían que hubiera más confusiones que claridades, hacía que se requiriera un gran esfuerzo interpretativo, por ejemplo, o un gran abordaje histórico para entender qué es lo que se estaba tratando de expresar. Había que abandonar esos caminos, había que buscar el lenguaje claro y preciso, el uso del lenguaje, el uso exacto del lenguaje. Además, otra de las grandes pilares de este proyecto es que solamente estas ideas, estas argumentaciones, solamente tienen sentido si son verificables empíricamente o si están basados en la lógica y en las matemáticas. Es decir, solamente si tenemos forma de llevar esta afirmación que le está haciendo a una contrastación empírica, o si podemos abordarlo de forma lógica para ver si es falso o verdadero, solamente por uno de esos dos caminos se cobra relevancia, cobra sentido lo que se está diciendo. Si uno no puede comprobar algo empíricamente o no puede llevarlo a ese lenguaje lógico y formal, el asunto pues no valdrá la pena. Será una de esas ideas confusas del pasado que habría que dejar en el camino y que ya era hora de renunciar a esos esfuerzos anteriores. Una de las ideas que el positivismo lógico presenta para tener una aproximación a que se cumplan estas ideas es seguir el principio de verificabilidad, que luego en realidad es un poco modificado y se aclara más como el principio de contrastabilidad, la posibilidad de construir algo, de construir de que una argumentación, de que una preposición pueda ser contrastada a partir de otras cosas, puede ser contrastada a partir de lo empírico o contrastada a partir de lo lógico, pero si no tiene posibilidad de ser contrastada desde algo más, pues no tiene sentido, no vale la pena ni siquiera trabajar en eso. Nos sirve, es como una identificación de ver que allí hay un sinsentido, algo que no es ni siquiera falso, sino que es un sinsentido. Solamente las cosas que cumplan ese principio de contrastabilidad van a poder dar ese paso a hacer un argumento, una preposición que sea válida y relevante y aceptable y interesante para el Círculo de Viena, para el positivismo lógico o el empirismo lógico, como otras personas lo han llamado.
Algunos antecedentes de este proyecto son Mach, Frege, Moore, Russell y Wittgenstein. Estos autores, especialmente los últimos tres, Moore, Russell y Wittgenstein, tienen unas relaciones cercanas con el círculo cuando fue fundado y con varios de sus representantes. El representante más visible de todos fue Carnap, pero no fue el único, y en realidad ni siquiera fue el fundador del Círculo de Viena. Estos antecedentes van a tener una relación con este grupo del Círculo de Viena, pero van a nutrir y van a ser de algún modo parte de este ciclo, de este grupo mayor del positivismo lógico como ampliado un poco más, que amplía un poco más los márgenes del Círculo de Viena. Estos autores, junto con los otros que llegaron posteriormente, son autores cercanos al trabajo directo con algunas áreas particulares de la ciencia. No son filósofos puros, al menos casi ninguno es un filósofo entrenado académicamente, sino que tienden a ser más autores intelectuales entrenados en áreas de las matemáticas o de la física, de algunas ingenierías, por ejemplo, de química, de asuntos de esta clase. Y este tipo de particularidad ha hecho que los autores lo que normalmente hagan es tener muy en cuenta qué es lo que estaba pasando en las ciencias, en esas ciencias que ellos conocían, en esas ciencias que ellos que experimentaban y en la cual ejercían, y ver cómo esa ciencia seguía un método y que la tarea de la filosofía era comprender entonces cómo actuar de ese mismo modo, de un modo que nos diera unas posibilidades de confiar en sus ideas, en sus resultados, no una filosofía que nos sirviera para hablar de un montón de cosas, pero con una incertidumbre y con un alto margen de error, con una certeza muy lejana. Ellos lo que querían un poco era construir esa concepción científica del mundo basada en esa ilustración de larga data, esa ilustración que desde el comienzo había sido antimetafísica y antiteológica. Con ellos, especialmente esa antimetafísica, tiene unos niveles bastante altos, bastante combativos, pero siguen un poco esta misma tradición de la que hay muchos autores que hacen parte, esa ilustración en la que había un gran compromiso y una gran convicción por la capacidad y el alcance que tenía la razón humana, la posibilidad de alcanzar la libertad a través de la ciencia y de la razón, a través de este siglo de las luces que posteriormente pues, se pondría en duda, pero en este momento estos autores mantienen esa base, mantienen esa convicción sobre cómo es posible construir una concepción científica del mundo. Están en hombros de gigantes, no solamente de estos antecedentes que ya les mencioné, sino en esta gran tradición inglesa de los empiristas, en autores como Hume y como John Stuart Mill, que seguían este camino empirista, este camino de la importancia de ir a lo concreto, a lo material, a poder tener una experiencia directa con estas cosas que se estaban estudiando. No que fueran a ese idealismo como peligroso en sus ojos, ese idealismo que por unos lados en algunos momentos hablaba era del espíritu, o la metafísica que hablaba del alma, o el vitalismo que hablaba de entelequias. Nada de eso, estaban en esa línea más cercana a la isla, a la gran isla de Gran Bretaña, y estaban un poco en esa tradición inglesa más que en la tradición continental alemana, francesa, española,
como del continente europeo. Estos autores un poco lo que hacen es renunciar, abandonar esa orientación psicológica y biologicista que habíamos visto en otro tipo de referentes, en otro tipo de áreas como las que hemos estudiado anteriormente. Vean que todas las áreas un poco tienen un hilo conductor y es presentar la forma de al fin conseguir una filosofía o una forma de proceder para las ciencias sociales y humanas que fuera confiable, que nos permitiera llegar a unos resultados confiables, a una metodología confiable. Aquí ellos tienen un poco un debate muy fuerte con, por un lado, esa hermenéutica que se basaba en la historia, que se basaba en la interpretación. Nada de eso. Tendrían también un problema muy fuerte con la fenomenología, que hablaba sobre esa experiencia subjetiva, no contrastable, que hablaba era sobre las experiencias tal y como se enfrentaban, tal y como se presentaban a la conciencia individual. Entonces eso no permitía tampoco hacer estas contrastaciones, estas verificaciones empíricas que a ellos les interesaban. Entonces esto nos deja dos grandes pilares de esa primera unidad que trabajamos, que son los pilares del positivismo y del materialismo dialéctico. El positivismo es la base más cercana, ese positivismo kantiano tiene muchas resonancias con este positivismo lógico, con este empirismo lógico. El materialismo dialéctico comparte un poco como ese camino empirista, ese camino del método inductivo que este positivismo lógico tiene, este método inductivo de ir de los hechos particulares a las aseveraciones generales, un método que en el materialismo dialéctico también vimos y también vimos que es fuertemente defendido por ellos, pero aún así ese materialismo dialéctico pues tiene un interés constante de no solamente ir al análisis, sino también a la síntesis. Tiene un interés por entender las cosas como internamente contradictorias y en constante transformación, en constante mutación. Aquí, en el positivismo lógico, un poco la idea era poder llegar a una reductibilidad de la realidad, poder llegar a una presentación clara, sólida, estable de cómo era esa realidad y por qué era como era a partir de un análisis lógico de los enunciados, a partir de un interés muy fuerte en el lenguaje, en el cómo nos comunicábamos, en el cómo expresábamos y cómo entendíamos ese tipo de problemas. Entonces ahí hay unas distancias mucho más fuertes con el materialismo dialéctico de autores como Marx y más recientemente como David Harvey. El positivismo lógico entonces está, pues así es evidente por su propio nombre, está mucho más relacionado con el pilar del positivismo lógico, del positivismo kantiano visto en la unidad anterior. Estos autores presentan entonces esta convicción por la concepción científica del mundo y escriben en su manifiesto, en su texto de fundación del Círculo de Viena, de algún modo, esta presentación sobre qué es esa concepción científica del mundo y cómo es su modo de proceder. Dice este texto escrito a 6 manos, a partir de 3 cabezas bien potentes. La concepción científica del mundo no se caracteriza mucho por sus tesis propias, como sí por su actitud fundamental, puntos de vista y dirección de investigación. Su meta es lograr la ciencia unificada, es decir, lograr conciliar los resultados de los investigadores individuales con los demás campos de la ciencia. De este objetivo
se sigue el énfasis en el trabajo colectivo, el énfasis en la comprensión intersubjetiva, la búsqueda hacia un sistema formal neutral, es decir, un simbolismo liberado de las cenizas del lenguaje histórico, y la búsqueda hacia un sistema total de conceptos. Se aspira a la purificación y dilucidación y se rechazan las distancias oscuras y las profundidades insondables. En la ciencia no existen profundidades. Por todos lados el terreno es llano. Todo lo experimentado forma una red complicada, no siempre abarcable en su totalidad, sino a menudo comprensible por partes. Todo es accesible al hombre, y el hombre es la medida de todas las cosas. Un pequeño pausa aquí antes de continuar con este párrafo del manifiesto inicial del Círculo de Viena. Vean que aquí empieza a aparecer entonces la presencia de que la meta es lograr una ciencia unificada, algo que nos permita entender de qué estamos hablando cuando estamos hablando, que nos comprendamos intersubjetivamente, que dejemos de tener esas complicaciones, esas confusiones en la comunicación, y por eso entonces tenemos que tener un lenguaje más claro, tenemos que tener un lenguaje que se purifique, que se limpie de esos simbolismos antiguos, confusos y medio absurdos, medio sin sentidos, que hablaban de profundidades insondables. Este tipo de expresiones, este tipo de formas de trabajo que hacían que solamente fuera el trabajo de uno, el trabajo de autores solos, individuales. Aquí, por el contrario, así como en las ciencias como físico-matemáticas, en las ciencias como la física, la química, la astronomía y demás, la biología, en fin, aparecen la presencia de la importancia de los trabajos colectivos, no de el investigador, sino de los grupos de trabajo. Aquí aparece la importancia de que hagamos las cosas en conjunto y no de forma desagregada, porque es a partir de esas formas, de esos trabajos en conjunto, que el ladrillito pequeño pero certero que cada uno puede poner, finalmente sí se transforme en algo significativo. Ese trabajo colectivo va a permitir que, como que el gran proyecto que se muestre, el gran edificio de algún modo que se muestre, sea significativo, pero sea asimismo sólido en todas sus partes. No sea basado en el trabajo y la mente de una sola persona que se le ocurrieron de forma aislada ciertas cosas, pero que no siguió los trabajos necesarios para comprobar cada una de sus afirmaciones, sino que sea un trabajo colectivo que sí permita hacer una revisión detallada de todas y cada una de las partes. Sigue este texto escrito por Nurad, Han y Carnap. Dicen ellos: aquí el parentesco se muestra con los sofistas, no con los platónicos, con los epicureístas, no con los pitagóricos, con todos los que representan la naturaleza terrenal, el aquí y el ahora. La concepción científica del mundo no conoce enigmas sin resolver. La dilucidación de los problemas filosóficos tradicionales conduce a que, por un lado, se los desenmascare como pseudoproblemas y, por el otro, a que se transformen en problemas empíricos para luego subordinarlos al juicio de la ciencia experimental. La tarea del trabajo filosófico consiste en la dilucidación de problemas y enunciados y no en la formulación de enunciados filosóficos propios. El método de la dilucidación es el del análisis lógico, del cual Russell dice fue creado lentamente en contacto con las investigaciones críticas de los matemáticos. En mi opinión,
Es un avance similar fue alumbrado por Galileo en la física. Resultados singulares demostrables tomaron el lugar de afirmaciones indemostrables referidas a la totalidad, afirmaciones para las que solo se puede apelar a la imaginación. Vean aquí entonces que Neurath, Hahn, Carnap y todo el círculo de Viena tras ellos están un poco diciendo: tenemos que hacer este mismo paso que Galileo hizo en la física, en el cual se dejaron atrás esas afirmaciones indemostrables referidas a la totalidad que pretendían dar cuenta de todo, esas explicaciones que pretendían explicarlo todo, pero sin ninguna base, sin ninguna verificación y contrastabilidad empírica. Ese Galileo que pudo como reemplazar ese tipo de cosas por resultados singulares, demostrables, cosas que paso a paso daban cuenta del asunto, que permitían esa larga evolución de la ciencia. Era hora entonces de que se llevaran a la filosofía ese mismo modo de proceder, ese mismo camino. Esa responsabilidad entonces de la filosofía era la del análisis lógico, la de analizar lógicamente esos supuestos problemas filosóficos del pasado, esas grandes complejidades del espíritu humano de siglos y siglos, pero que cada vez se habían ido complicando más justamente por el uso inexacto del lenguaje, por el uso sin sentido del lenguaje, a partir de metáforas, a partir de elementos o de explicaciones metafísicas, de argumentos que no tenían cómo ser contrastados, sino que eran dogmáticos. Era hora de que se abordaran las cosas aquí y ahora de forma concreta en el mundo que habitamos, para que los resolviéramos de una vez por todas, para que dilucidáramos esos problemas paso por paso, de forma lenta, pero de forma sucesiva y confiable, certera. Otras ideas clave sobre el asunto giran alrededor entonces como a las grandes críticas que hay, especialmente a los enunciados de la metafísica. También hay unas críticas a enunciados de la ética y de la estética, pero especialmente de la metafísica. La metafísica afirmaban desde el positivismo lógico, especialmente Carnap es quien más trabaja sobre estas críticas a la metafísica. Se afirma que estos enunciados se cubren de un falso lenguaje teórico para pretender estar representando algo, pero solamente se está expresando. En la metafísica no estás cumpliendo o no hay la posibilidad de cumplir con esa contrastabilidad empírica y tampoco con los elementos, con los pasos de la lógica formal y de la lógica simbólica. Este tipo de afirmaciones metafísicas fuertemente trabajadas en los siglos anteriores no tenían cabida ahora en este nuevo siglo XX que comenzaba, en este siglo XX que estaba iluminado por grandes avances, por avances en la aritmética, en la física, en la geometría, por avances como lo pueden ver en las diapositivas sobre la teoría de conjuntos, sobre la teoría de la relatividad, sobre geometrías no euclidianas, trabajos entonces que nos permitían entender la realidad que habitamos, la realidad en la que nos desenvolvemos de un mejor modo, de un modo más preciso, más exacto, más certero. Ese tipo de avances hacían ver cada vez más inapropiadas esas explicaciones metafísicas, esos enunciados metafísicos que ni siquiera es que fueran falsos, sino que eran sin sentidos. No cumplían ni siquiera con los elementos básicos para llegar a una evaluación lógica sólida, decían ellos, ¿cierto? Decían desde el Círculo de Viena.
pero no solamente la metafísica sufrió de esos golpes, sino que también reflexiones sobre la ética y la estética pues, recibieron también bastantes críticas. No es que no se pudieran hacer estas reflexiones sobre ética y estética, no es que fueran temas vetados o tan fuertemente criticados como la metafísica, pero sí hacían el llamado de atención a que estos enunciados pues solamente eran órdenes simples como no matarás o exclamaciones simples de desaprobación o de desaprobación, es decir, aplausos o abucheos, no eran más que expresiones de las personas, expresiones emotivas basadas en las pasiones y no en la razón, basadas en los sentimientos, no en elementos que pudieran estar cerca de la ciencia, que pudieran ser contrastables, que fueran lógicos, y habría que tener entonces cuidado con ellos. Habría que entender que cuando hablamos de ética y de estética, estamos hablando de un lenguaje que se está expresando, no un lenguaje que está representando. Además, esta filosofía, entonces, este camino del lenguaje y la verificación o la contrastación, tiene entonces estos métodos legítimos, se acerca a estos métodos legítimos de hacer ciencia, las ya mencionadas, los grandes avances del siglo XX, de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, pero también algunos asuntos en ciencias sociales que daban cuenta de ese proceso antimetafísico, ese proceso de cuestionar estas explicaciones en las que se iba a conceptos no concretos, conceptos no materiales, conceptos no físicos, para justificar, para explicar, para dar cuenta sobre la organización social, por ejemplo. Ideas como las que ya mencioné, ideas como el espíritu, ideas como el alma, ideas como entelequias, ideas que no estaban entonces permitiendo estudiar el asunto de forma clara y concreta. Aquí nuevamente hago el énfasis de que esto no era un materialismo, sino más cercano, era un empirismo moderno, estaba más cercano a autores como Einstein que autores como Marx. Aún así, pues, ese proceso, como el de las ciencias sociales, impulsado por Marx, por este gran texto del Capital, por estas formas de trabajo en economía, daban también cuenta de ese impulso antimetafísico. En eso estarían pues, cercanos y se la llevarían bien, digámoslo de algún modo. Decía ahora que el Carnap, a pesar de ser el autor más sonado del Círculo de Viena, del positivismo lógico, no fue su fundador. Su fundador fue Slick, Mortis Slick. Él fue el profesor de la mayoría de todos los personajes que conformaron el Círculo de Viena. Él fue un autor mucho más, digamos, lo describen ellos, sus propios discípulos, como un autor, como un personaje muy, muy humilde, muy sencillo, que desde mucho antes que otros autores había comenzado este camino de entender la filosofía de un modo distinto, de plantear este modo de proceder, de presentar este especial interés en el lenguaje, en la lógica, en la contrastación empírica, pero es un autor que frente a la inmensa potencia de personalidades como las de Wittgenstein, pasó como a un segundo plano. El mismo Slick en un momento pues, señalaba a Wittgenstein, a su primer gran texto, el Tractatus, lo señalaba como un
como un núcleo importante, una influencia muy importante para sus formas de trabajar. Luego sus propios estudiantes pues, como que lo reivindicaban a él y a sus textos tempranos para señalar que él mismo había antes o de forma paralela y anterior o por otros caminos de cómo lo había hecho Wittgenstein, había llegado a conclusiones, presentaciones tan interesantes o más que el mismo Wittgenstein. Schlick, después de haber recibido muchas insistencias de sus alumnos para que abandonara el país, fue asesinado por un estudiante nazi en 1936. Este hecho hizo que la migración que ya había comenzado de muchos autores, de muchos intelectuales que conformaban este círculo, se incrementara. Se fueron especialmente para Estados Unidos, también para Inglaterra, y allí es cuando este tipo de trabajos, el Círculo de Viena, el positivismo lógico, se encuentra y se comienza a fusionar con el pragmatismo norteamericano, especialmente con autores como Peirce. Aquí, entre el pragmatismo norteamericano y el Círculo de Viena, este positivismo lógico va presentando una gran revolución en la filosofía, una forma de filosofar que corta con la historia y promueve el análisis contemporáneo basado en nuevos descubrimientos, una forma de trabajar la filosofía muy distinta a esa filosofía que se hacía, a esas escuelas de filosofía españolas, francesas, alemanas, italianas, esas formas de filosofía continentales. Y acá entonces empieza a consolidar más y a presentar más esta idea de la filosofía analítica. Esta forma de proceder analíticamente, de este análisis lógico, de esta dilucidación de los supuestos problemas de la filosofía que se deben más a confusiones del lenguaje que a otra cosa. Este tipo de filosofía analítica actualmente tiene muchas líneas. Algunas de las más famosas de ellas son la filosofía de la ciencia, la filosofía del lenguaje, la filosofía de la mente. Acá entonces están este tipo de problemáticas en el campo contemporáneo de la filosofía que tienen como su principal o su más cercano referente este movimiento del positivismo lógico, del Círculo de Viena, que vamos viendo entonces que sí presentaba un gran cambio en la forma sobre cómo se entendía la ciencia, el método, la verdad, cuál era la responsabilidad de la filosofía en todo esto. Les quiero presentar acá algunos autores de los que ya hemos mencionado, algunos autores que nos van a servir para ver los antecedentes de estas formas de proceder y algunos de ellos propiamente de las personas del Círculo de Viena. Vamos a ver en primer lugar a Moore, también veremos después a Russell y a Wittgenstein como estos tres principales antecedentes del positivismo lógico, personas que cooperaron de algún modo para darle bases más sólidas a esta forma de proceder, y luego terminaremos este video con algunas ideas sobre Carnap y Neurath. Pero bueno, entonces primero Moore. Este importante autor es básicamente quien detona este tipo de luchas entre la filosofía analítica y la filosofía continental, esta gran separación, esta forma de proceder distinta, y justamente la presenta por los ataques fuertísimos que hacía al idealismo alemán y francés. Él veía en ese idealismo alemán y francés un riesgo, un problema especialmente ético, porque era allí donde estaba pues, su principal interés.
hablaba del intuicionismo ético y de la crítica a la falacia naturalista. Él un poco lo que estaba haciendo era preguntarse por los principios fundamentales del racionamiento ético desde una visión proposicional y de predicados simples, desde una forma de proceder muy concentrada en el lenguaje, así como estos autores del positivismo lógico del Círculo de Viena iban a hacer después. Esta forma de proceder la iban a tomar en cierta medida de autores como Moore. Moore nos decía que lo bueno es una cosa, lo bueno denota un objeto simple, un objeto único simple de pensamiento entre innumerables otros. Este objeto único y simple no debe ser explicado desde otros, desde ideas como la evolución o el placer o la belleza o la bondad. No debemos coger o pretender estar explicando algo de forma precisa a partir de analogías o a partir de metáforas o a partir de decir que lo bueno es de algún modo como una cosa como parecida a lo bello y a lo justo. No podemos caer en ese tipo de tentaciones como que son fáciles para el pensamiento, pero que no, acaban por ser un gran productor de tautologías, un gran productor de confusiones y de justificaciones como circulares que no nos permiten avanzar. Aquí entonces Moore nos permite ver esos antecedentes, esa forma de proceder y también esa defensa de un empirismo inteligente, no de un empirismo basado en un escepticismo absoluto. Un empirismo que no pretenda, como algunas líneas de un escepticismo absoluto, que no pretenda cuestionar radical y absolutamente, pues hasta el absurdo, las cosas, que no pretenda cuestionar y poner en duda incluso los mismos ejercicios de verificación, de contrastación, las mismas valías de la lógica. Habría que tener cuidado con eso. Él defendía el empirismo, pero advirtiéndonos que habría que tener cuidado con esas líneas y defendiendo lo que él en un momento hablaba como el sentido común. El sentido común que nosotros en el lenguaje popular pues, utilizamos tanto. El Moore profundiza sobre la importancia de comprender y defender el sentido común. Ese sentido común es el que nos permitía cuidarnos un poco de ese escepticismo absoluto. Es lo que permitía tener unas creencias establecidas, ciertas, confiables, certeras, unas creencias establecidas que habían de algún modo pasado la prueba del tiempo, de generación tras generación tras generación, y que estaba bien con el propósito de avanzar en los estudios, estaba bien tener como punto de partida. Ahí Moore entonces es un antecedente de este positivismo lógico. Russell, asimismo, es otro gran antecedente. Russell fue compañero de estudios de Moore y además fue el ahijado de John Stuart Mill. John Stuart Mill, bueno, trabajó también con Whitehead. John Stuart Mill es uno junto con John Locke, el segundo gran padre del liberalismo político. No es coincidencia entonces que Bertrand Russell tuviera unas posturas políticas, un activismo político tan crucial y tan importante, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, un activismo que de algún modo como que mezclaba inteligentemente con sus reflexiones sobre la lógica, sobre el lenguaje, que eran su mayor fortaleza. Este autor hace unas críticas a esta ética de Moore que acabamos de ver, está más en la línea de lo que
Ayer hablará o mencionará como el emotivismo, como esta idea de que la ética pues no tenía como todo este asunto del intuicionismo, sino que la ética estaba más basada era en una expresión de aplausos o de abucheos, que teníamos que tener cuidado con esas expresiones de la ética, con esas argumentaciones en la ética, porque tendían a ser no tanto lógicas, sino más pasionales, más expresivas que racionales, que lógicas. Russell, además, famoso por las reflexiones sobre el lenguaje ideal, el lenguaje isomórfico que refleja el mundo, lo que proponía era desmenuzar en preposiciones simples para identificar el sentido lógico de estas preposiciones. Siempre presentar entonces a partir del lenguaje formal, por ejemplo, de la lógica simbólica, cuáles eran los sentidos lógicos de estas afirmaciones, si eran verdaderos, si eran falsos o si eran sin sentidos. Aquí además él tiene también un gran interés por el lenguaje, por cuáles son los conceptos, qué significa cada uno de los conceptos para entender qué es lo que queremos decir cuando hablamos de algo. Entonces clarifica conceptos centrales para la lógica simbólica y para las matemáticas que en gran medida se habían dado por sentados. Ideas, conceptos como implicación, como gramática lógica, teoría de clases y de tipos, funciones proposicionales, variables, relaciones, contradicciones, o ideas en las matemáticas tan básicas como el número, la idea de finito e infinito, cantidad, series y números reales, números irracionales, cardinales y ordinales. Russell entonces tiene este mismo gran interés, por un lado, por el lenguaje y por otro lado, por el análisis lógico, por entender que había que proceder de cierto modo para que las consecuencias, los resultados fueran confiables. Ahí entonces Russell es otro gran antecedente, otro autor que está pues, como en los márgenes, como en el área de influencia de este positivismo lógico. Y llegamos a Wittgenstein, este famoso autor que sin duda tiene unas historias, algunas de ellas pues muy particulares y que hacen parte como de los chismes de la farándula filosófica. Este autor tuvo un gran acercamiento y luego un dramático alejamiento de Bertrand Russell. Esa disputa es famosa y los invito a que busquen un poco ese chisme por ahí, que a veces es entretenido también ver estas personalidades que a veces como que desconocemos. Wittgenstein fue un autor que con su Tractatus Logico-Philosophicus, publicado en 1922, presentó unas reflexiones sobre los límites del lenguaje y del pensamiento, un enfoque lógico de abordar el asunto. Incluso está escrito de una forma muy particular, numerado con gran detalle para que se viera claramente cuáles eran las ideas que se estaban derivando de una idea inicial, cuándo se pasaba a otro tipo de idea. También los invito a que vean esa forma de escritura del Tractatus Logico-Philosophicus, que tiene pues, grandes seguidores y detractores en este momento. Ese Tractatus fue muy querido, muy estudiado, muy admirado por el Círculo de Viena. Fue un trabajo que en el Círculo de Viena, pues, el mismo Schlick, el padre fundador de este grupo, reconoció como una obra como sin precedentes. Pero el problema es que ahí Wittgenstein, con el enfoque de ese trabajo, con el propósito que tenía ese trabajo, que era pues,
hacer terapia de sí mismo a partir del lenguaje, clarificar a partir del lenguaje lógico los sinsentidos de los problemas filosóficos, pues era un proceso de renuncia. Ese trabajo, ese Tractatus Lógico-Philosophicus, tenía como última consecuencia pues, que la filosofía era una filosofía que terminaba con todas las filosofías, algo que compartían entonces en el Círculo de Viena, en el positivismo lógico, la idea de trabajar para dilucidar el problema, para dilucidar cuáles eran las confusiones, de dónde había surgido esa confusión que nos enredaba el asunto, que no nos permitía comunicar, pero una vez dilucidado, pues esa era la tarea de la filosofía. No había una tarea de crear una proposición filosófica original diferente. La tarea era la evaluación de ese análisis lógico, la tarea era dilucidarlo. Es famoso entonces que Wittgenstein, después de escribir el Tractatus, básicamente pues renuncia a la filosofía y se va a un pueblito a dar clases en una escuela. Algunos dicen que básicamente fue como a ser un profesor muy duro, medio maltratador de niños. También los invito a ver algo de esos chismes filosóficos. Pero posteriormente, a los varios años, él vuelve y se cuestiona a sí mismo, se retracta un poco de qué es de lo que había dicho inicialmente, y se habla de un segundo Wittgenstein, entre comillas, de este Wittgenstein de las investigaciones filosóficas, de este Wittgenstein mucho más pragmático, mucho más cercano a los juegos del lenguaje y a los parecidos de familia, en lugar de el Wittgenstein tan lógico del Tractatus, el Wittgenstein tan cercano al Círculo de Viena. Este segundo Wittgenstein, que tenía dudas, fue un gran crítico del positivismo lógico, del Círculo de Viena. Discutió con ellos en varios momentos. También es clásica la imagen es famosa la imagen de un Wittgenstein discutiendo con ellos y unos miembros del Círculo de Viena diciéndole pues, que él no supo, él no entiende qué es lo que quiso decir anteriormente él en el Tractatus. Él no entiende cuáles eran pues él se estaba malinterpretando a sí mismo. Aquí entonces pues vemos esta transformación del autor, de Wittgenstein, que será pues un largo camino, un autor muy interesante que los invito también a buscar, pero que pues, no tendremos como oportunidad de seguir trabajando a profundidad en nuestro curso. Aquí vale la pena entonces decir que este segundo Wittgenstein estaba más cercano como a esas reflexiones pragmatistas, y es un Wittgenstein entonces que de algún modo pues luego vuelve a, pues como con esa relación con el pragmatismo norteamericano, vuelve a unirse, vuelve a estar de algún modo cerca a esas reflexiones del positivismo lógico, y pues hace parte de esa filosofía analítica que como que se opone o se diferencia tan fuertemente de esa filosofía continental. Sí era pues de algún modo como distinto, pero no tan distinto. Y ya llegamos entonces finalmente a un par de autores del Círculo de Viena propiamente dicho, autores que nos ayudan a profundizar y aclarar un poco más algunas de las ideas que hemos visto sobre este camino, sobre el lenguaje y la contrastación. Carnap es el más famoso, el nombre más conocido de este proyecto. Fue el director de la revista Erkenntnis, una revista en la cual pues, se pueden encontrar la mayor y más nutrida cantidad de textos de esta forma de trabajar.
Carnap es quien más fuerte y concisa y claramente defiende la búsqueda por un lenguaje científico universal hecho de signos y símbolos nuevos, neutrales, unívocos, sin lastres históricos. Un lenguaje que no estuviera marcado por todas esas, como por todos esos simbolismos anteriores que nos dificultaban, que nos confundían, que no nos permitían comunicarnos bien. Aquí había entonces una convicción de que podríamos construir un lenguaje claro, un lenguaje exacto, un lenguaje que fuera a la exactitud absoluta, porque ese era el núcleo del asunto. Era más importante la exactitud absoluta que el saber absoluto. Teníamos que ser exactos, teníamos que poder confiar en los resultados de las investigaciones, en los resultados de los proyectos, que así fueran un pequeño ladrillo, eran confiables. No tendrían que haber sido un saber absoluto, un sistema que lo explicara todo, sino que era más importante poder confiar en eso poco que se hacía. El trabajo colectivo permitiría que eso poco se fuera sumando, se fuera añadiendo para construir luego ese gran saber. Pero era más importante la exactitud. Carnap confía en los proyectos de Frege y de Russell, pero los lleva un paso más allá. Y Carnap es esta figura entonces que critica y le da unos golpes durísimos a la metafísica, a los enunciados metafísicos. Para Carnap, la metafísica sí expresa como el arte, pero tiene un problema y es que está como revestido de un lenguaje aparentemente teórico. La metafísica solamente produce pseudoproposiciones que finalmente van a fallar. Las pseudoproposiciones son un problema para la ciencia. Las pseudoproposiciones, decía Carnap, por un lado están mal escritas, por otro lado no pueden ser contrastadas y por otro lado son completamente ilógicas. Son sin sentidos, son cosas que no nos sirven, que no nos ayudan, que simplemente nos ponen trabas en el camino, que tenemos que dejar atrás, que tenemos que superar, decía Carnap. Carnap además presenta como en dos etapas distintas. En una primera etapa nos presenta esa actitud antimetafísica a partir de dos funciones del lenguaje, una función que es llamada la función cognitiva o informativa y otra función que es la función no cognitiva o emotiva o expresiva o evocadora. La primera, la informativa, nos permitía construir, generar, alcanzar preposiciones contrastables, legítimas, lógicas, con sentido, que podían ser verificadas, contrastadas, que podían ser declaradas falsas o verdaderas según el estudio que se hiciera, mientras que el segundo uso del lenguaje, el uso emotivo, expresivo, evocador, no nos permite hacer nada de eso, no nos permite contrastar, no nos permite avanzar, simplemente nos permite evocar, nos permite expresar, así como las discusiones éticas, las argumentaciones éticas, diría Ayer, que lo hacían, así como las reflexiones sobre el espíritu del idealismo, las reflexiones sobre el alma, de la metafísica, las reflexiones sobre las entelequias. Todo eso simplemente estaba expresando algo, estaba evocando algo, pero no nos permitía hacer un estudio de un análisis lógico, no nos permitía contrastar empíricamente nada, teníamos simplemente que confiar en ellas. Era un asunto pues bastante dogmático, que no era aceptable para él y para su grupo.
este tipo de lenguajes, este tipo de función del lenguaje era importante y tenía un papel. El arte era importante, la música, la poesía era importante. Es importante que el lenguaje nos permita expresar, evocar, ser emotivos, pero lo que sí no es aceptable es que trate de pasar como con el, pues trate de llenarse de un aparataje teórico, de unas confusiones lingüísticas que nos hagan creer que es un asunto lógico, un asunto como empírico. Habría que tener cuidado ahí entonces. Y ya por último, Carnap, como más al final de sus textos, habla más claramente sobre un lenguaje fisicalista, un lenguaje que nos permita construir ese lenguaje universal, que nos permita entendernos a todos, que nos permita, a partir del lenguaje ordinario y del lenguaje ordinario de la observación, comprendernos. Ese lenguaje fisicalista es el lenguaje que explica todo o que puede explicar todo desde lo físico, desde lo concreto, desde lo material, desde, sí, desde lo que va a la materia y no al alma o a este otro tipo de asuntos metafísicos. Todo podía ser explicado, todo podía ser reducido entonces a este tipo de elementos. Esas reducciones explicativas de la química a la física, de la biología a la física y a la química, y de la psicología a la neurofisiología. Es decir, siempre se iba en último caso a la física, a esa gran madre como de las ciencias, a esa forma de proceder que en los últimos 400, 500 años había presentado un modo de ciencia, un modo de verdad, un modo de método que parecía bastante confiable, que era inductivo, que era lógico, que no pretendía explicarlo todo de entrada y pedir confianza dogmática, sino que invitaba constantemente al escepticismo, a la contrastación empírica. Él estaba ahí mismo, él estaba queriendo que ese lenguaje fisicalista pues, llegara y siguiera también ese camino, pero no pretendía que fuera un lenguaje que nunca se transformara. La misma física teórica había variado mucho, pues no hacía mucho tiempo habían aparecido las teorías de la relatividad, de la mecánica cuántica, de la electrodinámica cuántica, cosas que se transformaban, cosas que cambiaban, pero había que mantener de algún modo como ese estilo, entre comillas, esa forma de proceder, esa forma, ese método, esa forma diferente de entender qué era la filosofía, de entender qué es, cómo debe estar fundamentado el conocimiento, y sin dudas entonces pues, las ciencias sociales y humanas tendrían que tener estas reflexiones en cuenta para sus investigaciones. Y con Otto Neurath terminamos hoy. Con Otto Neurath, todo este tipo de reflexiones de Carnap, del Círculo de Viena, están llevadas a las reflexiones de la organización política y social. Neurath afirmaba que si teníamos esta ciencia unificada, podríamos tener una comunicación más fluida, sabríamos de qué estábamos hablando cuando estábamos hablando, tendríamos este lenguaje más claro, más preciso, habría entonces una comunicación más fluida, eso posibilitaría una acción política coordinada, nunca antes vista, que nos permitiría llegar a un humanismo científico. Otto Neurath entonces era un poco diferente a sus colegas porque tenía como propósito este tipo de finalidades y hace parte de lo que actualmente se conoce como un marxismo analítico, no un marxismo dialéctico como el que sigue
los planteamientos del materialismo dialéctico que trabajamos en otros videos, sino un marxismo analítico que sí, que quiere y trabaja sobre la libertad y la no explotación, sobre la justicia, sobre los elementos que el marxismo propone, pero pasados por un lente diferente, pasados por una forma de proceder diferentes. Él, además, también a diferencia de otros de sus colegas, no buscaba un reduccionismo siempre interesado en lo suficiente y necesario, sino que buscaba era la enciclopedia, buscaba era la presentación, la sistematización, para comprender que siempre había elementos locales e incompletos que trataban de ser coherentes entre sí, pero que estaban en una dinámica continua de cambio y sin término, que no había posibilidad de reducir como tan radicalmente como estaban queriéndolo hacer otros de sus colegas, y mucho menos si uno estaba abordando los temas como de la organización social y política como él lo hacía. Es por eso que Otto Neurath apela a los motivos auxiliares, habla sobre los motivos auxiliares, que es eso algo, ese elemento que no es lógico o empírico, sino que es una voluntad, es algo que explica nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de actuar, explica nuestra conducta, o no el behavior, como dicen en inglés, para evitar unas confusiones ahí con otras formas de entender la palabra conducta. Las formas en las que actuamos, por qué actuamos de ese modo. Estaba interesado en entender por qué es que tenemos esa forma de actuar, esa dimensión político-práctica, entonces basada en esos motivos auxiliares, basada en su interés por un análisis lógico, por desagregar el asunto, por proceder lógicamente, paso por paso, en un método inductivo, le llevaba a comprender que es que la ciencia es política, le llevaba a hablar sobre cómo esos valores políticos pues, sí son elucidables científicamente y son susceptibles al juicio racional. No es que sea un asunto como dogmático y arbitrario, sí podemos hacer una evaluación, una contrastación empírica, una evaluación lógica para ver si unos valores políticos son más racionales y más deseables que otros, y es ahí como este personaje, Neurath, como lo quieran llamar, habla y se acerca a un autor norteamericano de grandísima importancia que es John Dewey. John Dewey hace bastantes aportes a las concepciones que tenemos contemporáneamente sobre la democracia. John Dewey, desde el pragmatismo norteamericano, como que sus seguidores tienen varios debates, varios enriquecimientos con reflexiones que provienen desde este tipo de áreas del marxismo analítico de Neurath y presentan líneas sociales, políticas, de ciencias humanas que actualmente pues, tienen vigencia. Sería un poco inocente, tal vez sea la palabra, intentar presentar a Neurath como un autor de la misma importancia que otros como Comte o como Durkheim o como Marx o Weber o estas grandes figuras de la sociología, pero sin duda es un autor que aporta en el siglo XX, que transforma, que influencia y que todavía de algún modo pues está como en la ventana de tiempo para ser un importante referente en cómo se comprende la ciencia política, en cómo se comprende el actuar como social en el mundo contemporáneo. Ya con esto cerramos un poco el video de hoy. Esta era
la presentación que les quería hacer sobre el positivismo lógico, sobre este camino del lenguaje y la verificación, del lenguaje y la contrastación. Les dejo abierto este amplio mundo de la filosofía analítica. Por supuesto, como lo vimos en el video, esta filosofía analítica no solamente está compuesta por ese positivismo lógico, sino que también aparecen ya el pragmatismo, aparecen ya referencias a la intencionalidad. Y acá en este texto los quiero invitar a que tengan este texto en su panorama, editado por Martins y Sosa, Analytical Philosophy and Anthology. Es un amplísimo texto de casi 600 páginas que compila 46 textos diferentes, 46 capítulos, artículos, ensayos de diferentes autores, divididos y presentados en estas áreas, en temas de filosofía del lenguaje, en temas de la metafísica, de la epistemología, de la filosofía de la mente, pero también en temas como la libertad e identidad personal, de la ética y de la metodología. Aquí vemos entonces que esto es un área de trabajo amplísima, es un área de trabajo que actualmente pues, es la que más domina áreas o escuelas de estudio en Estados Unidos y en Inglaterra, en cada vez más universidades latinoamericanas y europeas, africanas y asiáticas. Este tipo de forma de trabajar es más popular y tiene más acogida, pero aún así otras formas de trabajo pues, siguen viéndolo como con recelo y siguen describiendo estas formas de trabajo como muy frías, muy neutrales, muy cercanas al silencio complaciente. Espero que con el recorrido de hoy hayamos al menos creado algunas dudas sobre ese tipo de acusaciones que algunos señalan como injustas. Este tipo de autores no son tan indiferentes como a veces se los pretende presentar. Les agradezco mucho la atención de hoy. Los invito a que sigamos en estos estudios, sigamos trabajando en autores, en este tipo de áreas. El texto que les recomiendo para acercarnos y para complementar este video es el de Herbert Feigl, un autor que también hace parte del Círculo de Viena. Escribe un artículo titulado Origen y espíritu del positivismo lógico, y a partir de este texto pues, podremos responder claramente estas 4 preguntas: ¿cuáles son los principales referentes en lógica y empirismo modernos? ¿Cuál es el objetivo y el método de la filosofía? ¿En qué consisten las 2 funciones del lenguaje en Carnap? ¿Y por qué es relevante el lenguaje fisicalista? Algunas de estas ideas ya las comenzamos a trabajar y a presentar en el video, pero siempre será bueno ir a los autores mismos, a Feigl en este caso, para intentar comprender y profundizar en estas ideas. En el próximo video veremos cómo este positivismo lógico se enfrentó a el racionalismo crítico de Karl Popper, se enfrentó a este otro gran pensador a partir del cual pues, recibió el positivismo lógico unos golpes fuertísimos. Se cuestionó ese camino de la verificación a partir del camino de la falsación o del falsacionismo popperiano, y veremos entonces ahí en esa tensión el comienzo o la continuación más bien de estas discusiones sobre la ciencia, el método y la verdad. Los invito entonces a que vean ese próximo video también y que continuemos estos recorridos por
la filosofía de las ciencias sociales y humanas. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.